Hola, un saludo a todos y bienvenidos al módulo de tipos de diseño y su estructura básica. Recordar que esta actividad formativa está financiada a través del programa Next Generation de la Unión Europea. Bueno, pues sin más vamos a pasar a ver el índice y el contenido de este módulo. En relación al índice, bueno, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la epidemiología y la bioestadística, lo que serían las etapas de la investigación. Posteriormente vamos a ver las características de los estudios epidemiológicos, la clasificación de estos estudios en estudios descriptivos o estudios analíticos. Veremos determinados estudios que podemos clasificar en observacionales, experimentales, y luego ya por último vamos a ver la jerarquía de los diseños epidemiológicos. Bueno, pues sin más entramos en materia. Vamos a ver en este primer momento, a modo general, o lo que sería un poco una introducción a las etapas de la investigación científica. Entonces, desde un punto de vista, desde un marco teórico, lo primero que vamos a hacer es formular una hipótesis, sea la que sea. Y evidentemente, esta hipótesis que hemos formulado tiene que ser contrastable frente a datos, es decir, de forma empírica. No podemos hacer como había un anuncio hace muchos años en la tele que decía de a qué huelen las nubes. No, nuestras hipótesis, las hipótesis que formulemos tienen que ser contrastables empíricamente frente a datos. Eso sería un poco desde el punto teórico. Ya desde un punto de vista epidemiológico pasaríamos a lo que es el plan de investigación, que bueno, esto sería lo que sería la primera parte del curso. Sería un poco también el diseño, la estrategia de recogida de datos, es decir, qué tipo de diseño vamos a hacer, que es un poco lo que vamos a ver en este módulo. Y, por ejemplo, también cómo vamos a hacer las cosas para evitar sesgos, que es otro de los módulos, los posibles tipos de sesgos que hay en el ámbito de la epidemiología. Si vamos a hacer un estudio de casos y controles, de cohortes, ensayo clínico, que es lo que vamos a ver en este módulo. Luego ya, una vez que tenemos los datos, pues pasaríamos un poco a la parte bioestadística, que es la que se encarga de gestionar o de analizar esos datos. Entonces, mediante unos tratamientos estadísticos, unos ajustes de modelos matemáticos, vamos a realizar unos contrastes de hipótesis, donde vamos a calcular el famoso p-valor con su intervalo de confianza. Bueno, comentar que esta parte de la bioestadística es lo que sería el módulo 5 de este curso. Una vez que hemos obtenido el p-valor y sus intervalos de confianza, bueno, pues obtenemos unas conclusiones con una generalización de resultados, y a partir de estos resultados, ya sean positivos o negativos, o sea, a lo mejor hemos encontrado lo que esperábamos o hemos encontrado lo que no esperábamos, formularíamos unas nuevas hipótesis. Entonces entraríamos en un bucle donde poco a poco iríamos avanzando con el conocimiento. Bueno, la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y determinantes de la enfermedad en la población humana. Bueno, sí que es verdad que este módulo es un poco teórico, entonces bueno, pues vamos a ir leyendo o viendo las cosas poco a poco. Lo importante de la epidemiología es que pretende estudiar la relación causa-efecto, esto es muy importante, entre la exposición y la enfermedad, porque se entiende que la enfermedad no se produce al azar. Por eso hay pacientes que tienen una determinada enfermedad y otros pacientes tienen otra determinada enfermedad. Está claro que hay factores de riesgo, como puede ser el consumo de alcohol, tabaco, obesidad, etc. Entonces, el objetivo de la epidemiología es estudiar la frecuencia de las enfermedades con el fin de identificar los factores de riesgo de la enfermedad para mejorar la salud de la población. Desde un punto de vista quizás un poquito desde el ámbito estadístico, que ya veremos en la última parte del módulo, nosotros partimos de una población general, donde en esta población contamos con una serie de parámetros, donde podemos tener la media, la desviación típica. Pero claro, como analizar a toda la población es muy complicado, pues ¿qué hacemos? Mediante un muestreo, que es una técnica para la selección de una muestra representativa de la población, obtenemos una muestra y de esta muestra calculamos lo que se llama la estadística descriptiva, es decir, los números que resumen dicha muestra. Entonces, posteriormente, aplicando estadística inferencial, intentamos extrapolar los datos de nuestra muestra a la población. Entonces, en este proceso es importante que no haya sesgos, que no haya fallos para poder extrapolar los datos de la forma más válida posible. Entonces, en concreto, la epidemiología posee determinados diseños que controlan los sesgos que pueden cometerse al recoger los datos y que permiten obtener conclusiones válidas, que es un poquito lo que vamos a ver a lo largo de estos módulos. Por una parte tenemos la epidemiología descriptiva, que estudia y cuantifica las características generales y la distribución de las enfermedades en relación con las variables lugar, tiempo y persona. Es decir, simplemente describe los datos, describe lo que sucede. Y por otra parte tenemos la epidemiología analítica,
que sería buscar los factores que determinan la distribución encontrada e identificar las asociaciones causales. Es decir, intenta buscar a lo mejor una serie de factores de riesgo que nos indican, pues, eso, que son factores de riesgo para tener unas determinadas enfermedades. Entonces, visto desde un punto de vista gráfico, partimos de unos estudios descriptivos de los cuales simplemente nos van a ayudar a formular hipótesis. De estos estudios descriptivos son muy simples y no vamos a poder obtener conclusiones, pero sí nos van a servir para formular hipótesis. Una vez formuladas esas hipótesis, vamos a hacer estudios analíticos que donde vamos a poder obtener una serie de resultados y, como hemos dicho antes, generación de nuevas hipótesis. Y de esta forma entraríamos en un bucle donde poco a poco el conocimiento se va avanzando. Bueno, los diversos estudios epidemiológicos se han clasificado en función de las siguientes características. Es decir, los estudios epidemiológicos que vamos a ver a lo largo de este curso los podemos organizar desde diversos puntos de vista. Por una parte tenemos la asignación a la exposición, es decir, lo que serían estudios experimentales. Es decir, el investigador controla la exposición y utiliza la aleatorización como método de asignación. Es decir, el ejemplo clásico de un estudio experimental es el ensayo clínico. El ensayo clínico controla la exposición, que normalmente, sin complicarnos mucho, a lo mejor es un medicamento nuevo que se quiere probar, ¿vale? Pero si no estás en el ensayo clínico, no vas a poder acceder a ese medicamento nuevo. Y luego la forma de aleatorizar a los pacientes a los grupos es de forma aleatoria, es decir, es de forma al azar. Por otra parte tenemos los estudios pseudoexperimentales, donde el investigador controla la exposición, igual que en el método experimental, pero la principal diferencia es que no hay una aleatorización en la asignación. En el experimental sí hay aleatorización, en el pseudoexperimental no, y esta es la principal diferencia. Y luego, en los no experimentales, la exposición está fuera del control del investigador. El investigador se limita a observar. Es decir, si por ejemplo la exposición es fumar o no fumar, el investigador no decide quién fuma o quién no fuma. El investigador no puede obligar a nadie a que fume o a que no fume. Simplemente observa a un grupo de personas que fuman y observa a un grupo de personas que no fuman. También podemos organizarlos en función del número de mediciones, si tenemos seguimiento a lo largo del tiempo. Longitudinales son aquellos donde los datos se obtienen después de un periodo de seguimiento. Normalmente, a lo mejor, o como mínimo, hay dos mediciones. Primero hay información de una variable, como puede ser la exposición, y en otro momento de tiempo hay una información sobre la otra variable, como puede ser el desenlace o el evento. Por otra parte, tenemos estos estudios, aquellos estudios que son transversales, que únicamente se realiza una única medición de la exposición y del evento. El ejemplo más sencillo es si fuese una encuesta. Yo te puedo preguntar en una encuesta si fumas y si tienes cáncer, ¿vale? Solo se realiza una medición. Como dice aquí, no hay seguimiento en el tiempo. En cuanto a la temporalidad, ocurrencia del evento de interés o comienzo del estudio. Retrospectivo, cuando al inicio del estudio el evento que estamos investigando ya ha ocurrido y el investigador decide reconstruir la ocurrencia del evento con los registros o con entrevistas a los sujetos. Es decir, retrospectivo sería a lo mejor cuando estamos en el presente y miramos hacia el pasado a ver qué es lo que ha pasado. Es decir, imaginar que yo hoy tengo cáncer de pulmón y voy a ver al pasado si he estado expuesto si he fumado o he estado expuesto al amianto, etcétera. O prospectivo. Al inicio del estudio los sujetos no tienen el evento. Es un poquito al revés que de antes. Imaginar que yo ahora fumo, entonces un estudio prospectivo sería ver si yo dentro de 10 años termino desarrollando cáncer o no desarrollo cáncer. En cuanto a la selección de los participantes, en función de la exposición del evento, de ninguna de ellas. Yo puedo seleccionar los participantes si están expuestos. Se selecciona un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos, donde se determina la ocurrencia del evento. Este es el ejemplo claro de un estudio de cortes, por ejemplo. O al revés, yo puedo seleccionar a aquellos pacientes que tienen un evento o que no tienen un evento. Se selecciona un grupo de sujetos que tienen el evento, que se les denomina casos, por ejemplo, cáncer de pulmón, y un grupo de sujetos que no tienen cáncer de pulmón. Y se determina la exposición. Se les pregunta en el pasado a ver si fumaban o no fumaban. O en cuanto a la unidad de análisis. Si son individuales, es decir, tratamos sujeto por sujeto de forma individual, se realiza al menos una medición de cada uno de los individuos del estudio, o ecológicos,
donde la unidad de análisis es el grupo y se encuentra con el promedio o la media de eventos o exposiciones. Aquí no se realiza, en los ecológicos, no se realiza la medición de forma individual, sino que de forma colectiva, como puede ser a través de las macroencuestas, donde pues, se pueden sacar datos, o donde se obtienen a lo mejor dos macroencuestas completamente independientes y se intentan asociar cosas. Pero ese es en la unidad ese a modo global, no a modo individual. En cuanto a la, bueno, vamos a ver ya un poco la clasificación de los estudios. En cuanto a la epidemiología descriptiva, como hemos dicho antes, se ocupa de la descripción de las características generales de la distribución de la enfermedad, sobre todo en relación a persona, lugar y tiempo. Los principales tipos de estudios descriptivos son los estudios ecológicos, donde hemos dicho que se estudian poblaciones grandes, un caso o una serie de casos, y los estudios transversales, las encuestas. Estos son los estudios que menos validez tienen, son como los más básicos. Y luego ya entramos en la epidemiología analítica, donde el proceso es probar una hipótesis sobre una exposición potencial y un desenlace de interés. Aquí sí ya que intentamos buscar relación causa-efecto. Entonces los principales estudios analíticos son los observacionales, que tenemos casos y controles, y los cohortes. El experimental, como hemos visto antes, que el principal ejemplo sería el ensayo clínico aleatorizado, o el cuasi experimental, donde sería también el investigador controla la exposición, pero sería no aleatorizado. A modo de resumen de lo que es el global de todos los estudios de epidemiología que vamos a ver a lo largo de este módulo, pues tenemos a modo descriptivo, son todos observacionales donde el investigador no interviene, solo observa, y a modo serían individuales porque, bueno, aquellos que son un caso, que sería el estudio de una persona, una serie de casos, unos poquitos pacientes, o transversal, encuestas, serían a modo individual, o los ecológicos donde se estudian poblaciones, grandes poblaciones, no a nivel individual. En el modo analítico, donde intentamos buscar una causa-efecto, tenemos observacional, aquellos que son casos y controles, cohortes prospectivos y retrospectivos, y experimental, donde el investigador sí interviene, y los principales estudios son ensayos clínicos y estudios cuasi experimentales. Bueno, vamos a empezar ya lo que serían los diversos estudios que hemos comentado en la diapositiva anterior. Un caso es una descripción detallada de un fenómeno inusual observado en un único paciente. Por ejemplo, descubrir un caso de cólera en una ciudad española, ¿vale? Como su nombre indica, un caso, pues eso, un único paciente. Una serie de casos, pues en lugar de tener un caso, tenemos unos poquitos casos. Describe las características de un cierto número de pacientes con un evento o una exposición determinada. Sirven para generar nuevas hipótesis. ¿Cómo empezó el SIDA? ¿O cómo se descubrió que se estaba desarrollando la enfermedad? Pues en 1980 se detectaron 5 casos nuevos de neumonías por neumocitis carini en jóvenes pacientes, cuando esta neumonía era característica de personas mayores. Entonces aquí ya se empezó a sospechar de que algo raro estaba pasando. Las aplicaciones de estos estudios, bueno, pues se utilizan cuando se precisa llamar la atención con relativa urgencia, como es el ejemplo del SIDA, sobre la observación de un fenómeno nuevo. Sirven para elaborar hipótesis y estudios relevantes, ¿de acuerdo? Estos, lo que sería un caso, una serie de casos, son estudios descriptivos, pero sirven para para elaborar hipótesis donde se pretende buscar causa-efecto. Las ventajas de este tipo de estudios son fáciles, económicos y rápidos de realizar. Hombre, con muy poquitas personas, pues una o muy poquitas personas, la verdad es que son fáciles, económicos y sobre todo rápidos. Permiten llamar atención sobre un fenómeno nuevo y detectar epidemias con bastante rapidez, que es lo que pasó un poco con el COVID allí cuando se descubrió en Wuhan. Sirven para generar hipótesis de trabajo para futuras investigaciones sobre la enfermedad. Lo que empezó siendo unos poquitos casos en Wuhan, pues luego ya se convirtió en una pandemia. Las desventajas: no tiene un grupo de referencia ni seguimiento previo a la observación, por lo que no es posible realizar comparaciones adecuadas para llegar a conclusiones. Es decir, son estudios descriptivos. Estudio transversal. Bueno, es una investigación, se valora el estado del individuo con respecto a una exposición y un evento en un momento concreto de tiempo. Por ejemplo, como hemos dicho, el ejemplo claro es la encuesta. No existe seguimiento. Por lo tanto, no siempre se puede determinar si la exposición precedió al evento o viceversa, ya que no existe seguimiento.
a lo mejor pongo un ejemplo absurdo, pero bueno, si yo tengo una encuesta, si yo fumo, puedo contestar que sí, y si tengo cáncer de pulmón, también puedo decir que sí. Lo lógico es pensar que hemos podido fumar y ese fumar ha desencadenado en cáncer, pero a lo mejor el paciente dice, bueno, pues ya que tengo cáncer y no he fumado en la vida, pues ya me dedico a fumar, que es un ejemplo un poco absurdo. Pero bueno, es para que veáis el tema de determinar si la exposición precedió al evento o viceversa. Se suelen realizar mediante encuestas, es el ejemplo más claro, como puede ser las encuestas de salud de población realizadas por el Ministerio de Sanidad. En estudios transversal, pues decimos que es un estudio no experimental, es observacional, la asignación a la exposición no es controlada por la investigación, solo se realiza una medición, no hay criterio de selección de pacientes en torno a si seleccionamos a gente expuesta o gente no expuesta. Y es un estudio retrospectivo porque el evento, en aquellos casos que lo tengan, ya ha ocurrido. Es decir, nosotros estamos en el presente y el sentido de la investigación no hay, es el presente, ¿vale? Estamos con una muestra aleatoria de la población y preguntamos al mismo tiempo si tienen la exposición y si tienen el evento. Entonces pues tenemos las 4 combinaciones, que si están expuestos, si tienen el evento, si están expuestos, no tienen el evento, no han estado expuestos y si tienen el evento, y no han estado expuestos y no tienen el evento. El ejemplo clásico es la encuesta, ¿de acuerdo? Bueno, se suele utilizar a partir de datos de encuestas de salud y generar hipótesis de asociaciones causales. Son relativamente sencillos, son de gran utilidad cuando se precisa valorar el estado de salud y las necesidades sanitarias de la población y en un momento determinado. Recordar, es como una foto, ¿vale? Una foto fija es como está la situación en un momento determinado. Tienen más valor cuando se estudian factores de riesgo que no se alteran con el tiempo, como el sexo, raza, etcétera. Evidentemente, pues si tenemos un cáncer y si influye el sexo, no va a cambiar. Si analizamos el fumar, a lo mejor hace 20 años fumaba mucho, pero hoy ya no fumo, he dejado de fumar, etcétera. Entonces, factores como sexo o raza, que nos alteran con el tiempo, puede estar más clara la secuencia temporal. La principal desventaja es la ambigüedad de la secuencia temporal, que no la tenemos. Bueno, estudios ecológicos. También sería un estudio descriptivo. La unidad de análisis es un conglomerado de individuos, es decir, mucha población, comunidades, regiones, donde se estudia a nivel global y no a nivel individual. Se cuenta con información sobre la exposición de evento para el conglomerado de todos, ¿vale? Es como si yo digo, el 20% de la población fuma, pero no sé si a modo individual tú fumas o tú no fumas, sino que a modo global digo que el 20% de la población fuma, desconociéndose la información a nivel individual, por lo que no se puede asociar una exposición a la incidencia de un evento a una misma persona. Sirven, igual que los anteriores, para formular nuevas hipótesis de causa-efecto, pero no para probarlas. Relativamente fáciles, económicos y rápido, porque supuestamente la información ya existe. Igual que los anteriores, sirven para generar nuevas hipótesis de trabajo. Las desventajas: se asuma que todos los miembros de las poblaciones están expuestos a la misma cantidad de factor de riesgo. Es decir, habrá gente que a lo mejor se fume 2 cajetillas de tabaco al día y una persona que solo se fuma 2 cigarrillos al día, pero se asume que todos fuman lo mismo. No se puede relacionar un individuo enfermo con su exposición específica porque es a modo global. Y entonces aquí es donde existe un sesgo que se llama el sesgo de la falacia ecológica, que lo veremos en los próximos módulos. Pasamos ya a los estudios analíticos, donde vamos a ver los no experimentales, es decir, donde el observador no interviene. Por ejemplo, vamos a empezar con los casos y controles. Se seleccionan sujetos que padecen una cierta enfermedad y que se los denomina casos, y sujetos que no tienen dicha enfermedad, que serían los controles. Y se realiza una evaluación retrospectiva, es decir, vamos a mirar hacia el pasado para determinar quién estuvo expuesto y quién no. Lo ideal es que ambos grupos sean similares en todos los aspectos excepto la enfermedad, es decir, pues que haya la misma proporción de hombres o mujeres, que la edad sea similar en ambos grupos, de tal forma que las principales diferencias sean en cuanto a la exposición, para de esa forma intentar ver que lo que realmente ha provocado la enfermedad es la exposición y que no pueden ser otros factores como el sexo, la edad o etcétera. Un tema muy importante relacionado a los casos y controles, que la verdad muchas veces no suele ser así. Decimos que estos estudios tienen un carácter prospectivo cuando después de iniciarse el estudio esperamos que aparezcan casos nuevos de enfermedad en la población, lo que se llaman casos incidentes.
para ir incorporándolos al grupo de personas enfermas. Es decir, yo hoy empiezo un estudio, pero las personas enfermas que yo los voy a catalogar como casos son aquellas personas que debutan con la enfermedad a partir de este momento. Y el caso contrario tienen un carácter retrospectivo cuando los casos de enfermedad ya se han producido al comienzo del estudio. Es decir, cuando yo hoy empiezo el estudio y en el momento de hoy cojo personas que ya están enfermas. Eso sería lo que se llaman casos prevalentes. Lo ideal es coger casos incidentes en lugar de casos prevalentes. Y lo normal que suele ser, pues coger los casos prevalentes porque quizás es más fácil. Entonces nosotros vamos el tiempo del pasado hacia el presente o hacia el futuro, y en este caso en un estudio de casos y controles la investigación va del presente hacia el pasado. Es un estudio no experimental porque el investigador no interviene, solo observa, la asignación a la exposición no es controlada por el investigador. Lo que decimos, partimos de una población, entonces seleccionamos una serie de casos donde presencia del evento o de la enfermedad y una muestra de controles, que son la ausencia del evento. Imaginar que queremos estudiar el cáncer de pulmón, entonces aquí tendríamos un grupo de pacientes con cáncer de pulmón, y aquí a lo mejor pues tenemos un grupo de pacientes que les hemos cogido del servicio de traumatología porque tienen un esguince de tobillo o se van a operar de la rodilla. Entonces, de forma retrospectiva, ¿qué hacemos? Les preguntamos si han estado expuestos o no han estado expuestos, y en el grupo control lo mismo, si han estado expuestos y no han estado expuestos. Eso sería un grupo de un estudio de casos y controles. Decimos, es un estudio de casos y controles con casos incidentes cuando los casos son personas que debutan con la enfermedad en el momento que hemos empezado el estudio, que es lo ideal. Y decimos que son casos prevalentes cuando cogemos, en el momento en que empezamos el estudio, cogemos a personas que ya están enfermas, que serían casos prevalentes. Y como he dicho, vuelvo a repetir que lo ideal sería tomar casos incidentes para evitar sesgos que veremos más adelante. Bueno, este tipo de estudios son muy interesantes cuando hay que estudiar enfermedades raras. Claro, si yo tengo a pocos casos o casos que son muy poquitos o que tienen enfermedades raras, entonces lo ideal es que yo ya directamente voy a por ellos, les selecciono como casos. Es la principal ventaja. También son estudios adecuados cuando queremos estudiar enfermedades con periodos de latencia muy largos, con un seguimiento imposible, porque eso es muy costoso, como veremos luego más adelante. Entonces este tipo de estudios, las principales ventajas son relativamente rápidos, suelen ser relativamente más rápidos y menos costosos que un estudio de cortes, que luego los vamos a ver. Como hemos dicho, es adecuado para enfermedades con un largo periodo de latencia, porque si tenemos que estar muchos años esperando o investigando, observando a ver si se desarrolla la enfermedad, pues suele ser muy costoso. Y lo mismo es óptimo para enfermedades raras, enfermedades que tiene poca gente, porque ya desde un principio las hemos seleccionado. También otra ventaja es que podemos valorar múltiples factores etiológicos para una sola enfermedad, es decir, para esas personas que tienen cáncer de pulmón, pues además de ver si fuman o no fuman, podemos ver a lo mejor si han tenido una exposición a las drogas, al alcohol, etcétera. Podemos estudiar varios factores de riesgo. La principal desventaja, que no se pueden calcular riesgos relativos, que ya veremos también en otro módulo lo que es. Solo, y esto es muy importante, solo podemos calcular odds ratio, que ya en el siguiente módulo también veremos lo que es. Y luego, sesgo, estos son los principales sesgos que ya los vamos a ver también más adelante, que los casos y controles no tienen la misma motivación para participar en el estudio. Los casos, como es lógico, suelen acordarse más de la posibilidad de exposición a factores negativos, y los controles se esfuerzan menos en recordar las cosas. De aquí que surja lo que se llama el sesgo de recuerdo. Pensar que una madre a lo mejor ha tenido un bebé con peso bajo al nacer. Entonces posiblemente esa madre que tiene un bebé con peso bajo, va a hacer un esfuerzo por recordar todo lo que ha hecho a lo largo de su embarazo o las situaciones previas a estar embarazada. Sin embargo, una madre que tiene un bebé normal, por decirlo así, con un peso normal, no va a hacer ese esfuerzo en recordar las cosas, pues porque no le interesa tanto o va a hacer un menor esfuerzo. Entonces esta es la principal desventaja. Pasamos ya a los estudios seguimos con los estudios observacionales. Ahora vamos a ver lo que es un estudio de cortes prospectivo.
Aquí se definen los grupos por la presencia o ausencia de la exposición, ¿vale? Esto es lo importante. Aquí seleccionamos gente expuesta y no expuesta a un factor de riesgo. Y es importante que en este momento nadie ha desarrollado el evento. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, cogeríamos un factor de exposición, pues gente no expuesta y gente expuesta, y vemos a lo largo del tiempo quién desarrolla la enfermedad y quién no la desarrolla. Seguimos con el ejemplo. Bueno, estos grupos son estudiados en el tiempo para comprobar quién desarrolla el evento. Igual que antes, el mismo esquema de antes o similar, estamos en el presente y el sentido de la investigación es hacia futuro. Es un estudio no experimental porque el investigador no interviene, solo observa, ¿vale? El investigador no va a decir, oye, tú fuma, tú no fuma, oye, tú bebe alcohol, tú no bebas alcohol, oye, tú haz deporte, tú no hagas deporte. No, solo observa. Es un estudio longitudinal porque se van a hacer varias mediciones a lo largo del tiempo, y la selección de los participantes es en función de la exposición. Vamos por una parte a seleccionar a un grupo de personas expuestas y a un grupo de personas no expuestas, pero sin al autorizar. El investigador no interviene. Y luego, con el paso del tiempo, vamos a ver quién desarrolla el evento, quién no desarrolla el evento en el grupo de expuestos, y lo mismo en el grupo de no expuestos. Vemos quién desarrolla el evento y vemos quién no desarrolla el evento. Esto sería un estudio de cortes prospectivo. Las principales ventajas: si el estudio de casos y controles era válido para enfermedades raras, un estudio de cortes es óptimo para las exposiciones raras. ¿Por qué? Porque ya desde un principio tenemos a los pacientes seleccionados. Se pueden valorar diferentes exposiciones a la vez. Yo puedo seleccionar, pues a lo mejor gente que fume, gente que beba, gente que haga deporte, etc. Y muy importante, la secuencia temporal entre la exposición y el efecto es evidente. Si yo tomo aquí gente que está expuesta a gente que fuma y al cabo del tiempo acabo desarrollando cáncer de pulmón, la secuencia temporal es muy clara. Aquí, en este caso, sí se puede calcular riesgos relativos. Ya os digo, en el módulo siguiente ya veremos qué son los riesgos relativos y la odds ratio. Las desventajas: no son eficientes para valorar enfermedades raras. ¿Por qué? Porque tendríamos que coger mucha gente en un primer momento, expuestos y no expuestos, un gran volumen de gente, para que con el cabo del tiempo alguno de ellos tuviésemos la suerte que desarrolle esa enfermedad rara. Entonces, por eso no son adecuados. Suelen ser caros en recursos humanos y en economía. ¿Por qué? Porque el seguimiento de las personas es costoso. Tenemos que tener ahí a personas o personal, ya sean de enfermería o secretarias, que hagan el seguimiento de esas personas, que les vayan llamando, etcétera, que se vayan recogiendo los datos en las sucesivas visitas, y eso tiene un coste. Luego, la validez de los resultados depende de la calidad del seguimiento. Si el seguimiento es malo, pues la validez de los resultados va a ser malo. Se puede producir sesgos si los investigadores buscaran la enfermedad con más empeño en el grupo de expuestos. Es decir, si yo sé que hay una persona que fuma, pues a lo mejor intento o no soy objetivo en decir que tiene un cáncer de pulmón, y como fuma, digo que automáticamente, por decirlo así, o si investigar demasiado, le declaro a esa persona o le digo que tiene cáncer de pulmón, cuando a lo mejor no tiene por qué ser así realmente. Un estudio de corte retrospectivo es muy similar, pero ¿qué pasa? El sentido de la investigación es como hacia el pasado. Se inicia el estudio en el presente, pero con la definición de los grupos expuestos y no expuestos en un punto del pasado, y comprobando si han desarrollado el evento en el presente. Es un estudio observacional, no experimental. El investigador solo observa. Longitudinal, se realizan varias mediciones. La selección de los participantes en los estudios de cortes es a través de la exposición, y es un estudio retrospectivo porque al inicio del estudio el evento ya ha ocurrido. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros estamos en el presente, pero vamos al pasado y vemos quién estaba expuesto y quién no estaba expuesto. Es decir, estamos hoy en el presente, ¿de acuerdo? Pero yo pregunto, oye, ¿hace 10 años tú fumabas o no fumabas? Esa sería la pregunta en cuestión, y yo a partir de esa pregunta ya clasifico a las personas en el grupo de expuestos y grupo no expuestos. Y la siguiente pregunta que haría es, hoy en el presente, 10 años después, ¿tú tienes cáncer de pulmón o no tienes cáncer de pulmón? Y lo mismo en el grupo de no expuestos, ¿tú tienes cáncer o no tienes cáncer? Es decir, se seleccionan a expuestos, no expuestos,
pero en el tiempo pasado, hace 10 años, por ejemplo, o 20 años, y se mira el evento hoy en día. Es muy parecido al estudio de cortes prospectivo. El factor de exposición, la principal ventaja, como hemos dicho antes, factor de exposición raro. Igual que antes, se pueden evaluar muchos efectos de la misma exposición. Se pueden valorar relaciones causa-efecto con periodos de latencia largos. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a decir, este periodo de latencia nos lo hemos medio saltado, nos lo hemos ahorrado, cosa que no puede ser en un estudio de cortes prospectivo. Suelen ser más baratos y eficientes que los estudios prospectivos, porque no hay seguimiento o el seguimiento es menor. La principal desventaja es que la secuencia temporal entre la exposición y el evento no es tan evidente como en el estudio prospectivo. Igual que antes, no es eficiente para valorar enfermedades raras. Igual que antes, la validez de los resultados depende de la calidad de los datos sobre la exposición y la enfermedad. O sea, es muy parecido al de cortes prospectivos, lo único que en lugar de preguntar en el presente si estoy expuesto o no expuesto, pregunto en el pasado si estaba expuesto o no expuesto. Vamos ya con los estudios experimentales. Son en principio el mejor método para sustentar las relaciones causa-efecto. Aquí, a diferencia de los anteriores que hemos visto hasta ahora, los estudios experimentales es el investigador quien introduce la exposición, de tal forma que si un sujeto no participa en el estudio, no podrá estar expuesto. Esta exposición, imaginar que es un medicamento, ¿vale? Para poner el ejemplo más sencillo. Si tú no estás en un ensayo clínico donde se esté evaluando la eficacia de un medicamento, es imposible que tú adquieras ese medicamento. Si la asignación aleatoria funciona correctamente, los grupos de comparación serán semejantes en cuanto a la distribución de las posibles variables que pueden influir en el resultado final. Volvemos a hablar de los sesgos. Por eso, los ensayos clínicos, o donde se busca la relación causa-efecto, se suele hacer, o lo normal es que la asignación a cada grupo, donde al grupo que yo le voy a dar el medicamento nuevo, o le voy a dar el grupo donde yo le voy a dar el tratamiento habitual o un placebo, se realiza de forma aleatoria. Y supuestamente, desde un punto de vista teórico, esta asignación aleatoria sea que los grupos de comparación sean semejantes, y lo ideal es que la única diferencia sea que se les administra o no el medicamento nuevo o el placebo. Ensayo clínico aleatorio es el principal ejemplo. Cuando se aplica un tratamiento o una intervención a sujetos enfermos con una intención diagnóstica, terapéutica o de prevención secundaria, que es el diagnóstico y tratamiento precoz o terciaria, donde es ya la rehabilitación y reinserción. Se incluye un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Ahí el grupo de tratamiento recibe la exposición, lo que sería la exposición nueva, mientras que el grupo control no recibe la exposición, o recibe el tratamiento habitual o puede recibir un placebo. El investigador es quien asigna a los pacientes a cada grupo de forma aleatoria. Vamos a poner un ejemplo que no se hace así, lo repito, que puede ser tirar una moneda al aire. Es un ejemplo, pero en realidad no se hace así, ¿vale? Pues se suele hacer a lo mejor un ejemplo, pues lo que se llama aleatorización por bloques, simplemente es para que lo tengáis en cuenta. Como hemos dicho antes, con la intención de que ambos grupos sean similares en todas las características que pueden afectar al desenlace, como puede ser edad, sexo, hábitos pues de comida, de deporte, etc. Y luego es la mejor prueba para detectar la existencia de una relación causa-efecto entre la exposición y el evento. El ejemplo es como si fuese un estudio de cohortes prospectivo donde la principal diferencia es que el investigador asigna los grupos de expuestos y no expuestos de forma aleatoria. Pero aquí el investigador interviene asignando a los pacientes en los grupos de expuestos no expuestos, y el investigador es el que ofrece la exposición, ya sea mediante un medicamento o mediante una técnica quirúrgica nueva, por ejemplo. Es un estudio experimental, el investigador controla la exposición y la asigna de forma aleatoria. Longitudinal, se realiza 2 mediciones, o mediciones en distintos momentos de tiempo. No hay criterio de selección, no se selecciona en función del evento o no evento, o de la exposición no exposición. Es un estudio prospectivo. El evento, al inicio del estudio, el desenlace que estamos estudiando, puede ser pacientes enfermos, pero a lo mejor el desenlace es si yo les doy un medicamento nuevo o una nueva técnica quirúrgica que se mitigar el cáncer, a lo mejor que se curen del cáncer, ¿vale? Ese puede ser el desenlace. Entonces, en teoría, no ha tenido que ocurrir. Recordamos, entonces vamos a seleccionar no, mediante el azar, de forma aleatoria, vamos a tener un grupo de pacientes expuestos
y no expuestos, que puede ser a un medicamento nuevo, y al cabo del tiempo, con el desarrollo del tiempo, vamos a ver si ha habido un desenlace, como puede ser curarse de la enfermedad o no se han curado, y en el grupo no expuestos, aquellos que han tomado placebo o tienen el tratamiento, la práctica clínica habitual, si presentan el desenlace o tienen ausencia del desenlace. Los ensayos clínicos tienen varias fases. La fase 1 determina la seguridad de un nuevo tratamiento. Representa la primera administración en humanos. Ya sabéis que hay veces, sobre todo con los medicamentos, con medicamentos y técnicas quirúrgicas que en un primer momento se realizan con animales. Entonces, el primer objetivo es definir la tolerancia y la seguridad, así como las principales características de farmacocinética y farmacodinámica. Suele ser un grupo pequeño de participantes, en torno a 20-80 sujetos sanos. La fase 2 de un ensayo clínico determina si la enfermedad responde a un nuevo tratamiento. Se administra el fármaco a individuos que presentan la enfermedad que queremos evaluar o que pretendemos ver si ese medicamento es óptimo para esta enfermedad. Se suele, aquí ya el tamaño muestral es un poquito más grande, entre 100 y 200, y se pretende obtener una información preliminar sobre la eficacia del estudio, establecer la relación dosis-respuesta y ampliar los datos de seguridad obtenidos en la fase 1. Puede que en esta fase aparezcan efectos secundarios que no han aparecido en la primera fase. Al ser el tamaño muestral más grande, pues puede ser que haya cosas que aparezcan que no han sucedido en esta primera fase. Farmacocinética, simplemente a modo de resumen, estudia la dosis-concentración, y la farmacodinámica estudia la concentración-efecto. En un ensayo clínico de fase 3, estudian si un nuevo tratamiento es mejor que el tratamiento estándar o habitual. Esta es como una de las fases más importantes, o a lo mejor la que más se conoce, más populares. En esta fase se evalúa la eficacia y seguridad del tratamiento experimental, intentando reproducir las condiciones de uso habituales. Se compara el nuevo tratamiento con el tratamiento estándar para averiguar si el nuevo tratamiento es mejor, igual o menos eficaz que el tratamiento habitual. Son controlados y aleatorizados, es decir, aquí en esta fase, en la fase 3, es donde se realiza la aleatorización de los pacientes en el grupo de expuestos no expuestos. Y luego, por último, la fase 4 es donde se obtiene información sobre un nuevo tratamiento cuyo uso ya ha sido aprobado con pacientes. Son también conocidos como los estudios de farmacovigilancia, es decir, el seguimiento de los posibles efectos adversos en los medicamentos a lo largo del tiempo. Está claro que hay veces que pasa que a lo largo que hay ciertos medicamentos que después de estar en el mercado 10 o 20 años se retiran porque tienen unos efectos secundarios pues que a lo mejor no se habían visto hasta ese momento y se acaban eliminando del mercado. Se busca básicamente la detección de toxicidad previamente insospechada, la evaluación de la seguridad y eficacia a largo plazo. Es decir, en esta fase 4 el medicamento ya está comercializado. Otra forma de ver los ensayos clínicos es en cuanto al enmascaramiento. Se dice que un ensayo clínico es abierto cuando no existe enmascaramiento, es decir, tanto el paciente como el investigador y la persona que realiza el análisis de datos sabe quién están tomando el tratamiento nuevo o quién puede ser el grupo control o grupo placebo. Un estudio ciego o con enmascaramiento se oculta la asignación del tratamiento al paciente, pero no al observador. Es decir, el paciente no sabe si está tomando el medicamento nuevo o si está tomando el placebo, pero el investigador y el analista de datos sí. Estudio doble ciego o con doble enmascaramiento. Ni el paciente, ni el observador, ni el médico, ni el investigador principal conocen la asignación al tratamiento. Esto es para intentar evitar el sesgo de que el médico a lo mejor sea más benévolo o intente buscar mejores resultados con aquellas personas que están recibiendo el tratamiento nuevo. Esto es para que el médico, el investigador, sea imparcial. Y luego, un estudio triple ciego o triple enmascaramiento, ni el paciente, ni el investigador, ni el analista de datos sepa quién está tomando la exposición nueva o el grupo control. Entonces, de esta forma ya también se hace para que pues a lo mejor el analista de datos sea lo más objetivo posible, que normalmente lo es, pero bueno. Entonces, la finalidad del enmascaramiento es minimizar la posibilidad de sesgo de observación al determinar el desenlace. Las ventajas de los ensayos clínicos son los estudios que más evidencia científica dan, ¿vale? Donde más claro se ve la relación causa-efecto. La asignación aleatoria es clave,
Yo ya lo he dicho, antes he puesto un ejemplo de tirar la moneda al aire, pero bueno, simplemente es para que lo veáis. No se hace así, lo repito, no se suele hacer así. A modo de ejemplo digo lo que se llama una aleatorización por bloques. Quien quiera que lo busque por ahí por internet es muy fácil y es una aleatorización muy válida. Entonces lo ideal es que las diferencias de los observados que pueden ser atribuidas a la intervención y no a otras variables relacionadas con el pronóstico de evolución. Lo ideal es que, por ejemplo, si en un grupo tengo que el 20% de las personas fuman, pues en el otro grupo, por ejemplo, en el grupo que toma placebo, lo ideal es que la proporción de fumadores sea en torno al 20%. Entonces, supuestamente el azar va a cumplir que eso sea así. Aquí el investigador controla las condiciones en las que se produce el fenómeno. Las desventajas, pues como os podéis imaginar, tiene un coste generalmente elevado. Utilidad limitada de investigación causal por problemas éticos. No se puede exponer a seres humanos a ciertos factores de riesgo. También si hacemos un poquito de memoria, algunas veces hemos escuchado que algún paciente ha fallecido en algún ensayo clínico. Eso sí que es verdad, ha pasado, todos los hemos escuchado a lo mejor alguna vez en las noticias. Luego, generalmente tiene una baja validez externa de los resultados al trabajar con poblaciones muy seleccionadas. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un estudio, a lo mejor en la población de Canarias, pues que extrapolar esos datos a lo mejor a la población del resto de la península puede ser complicado. O a lo mejor unos resultados que se obtienen aquí en las Islas Canarias no se tienen por qué obtener en el resto de la península. Eso sería lo que sería la validez externa, que también lo vamos a ver en módulos posteriores. Luego también vamos a ver lo que puede pasar en un ensayo clínico. Es común que los ensayos clínicos o a lo largo del desarrollo de los ensayos clínicos se produzcan cambios no deseados. Por ejemplo, los asignados al tratamiento activo no cumplan con el tratamiento previsto. Si yo, por ejemplo, me tengo que tomar una pastilla por la mañana, por la tarde y por la noche, pues a lo mejor un día no me la tomo por la mañana, un día no me la tomo por la noche, al día siguiente me tomo la aspirina en lugar de la pastilla que me tengo que tomar, etcétera. Y las personas que están asignadas al grupo control deciden automedicarse. Oye, que he escuchado que la aspirina es buena para nuestra enfermedad, entonces deciden tomar la aspirina. Entonces, el análisis por intención de tratar es la técnica estadística, para el análisis de los resultados de un ensayo clínico, que consiste en incluir en el análisis estadístico a todos los participantes aleatorizados, ya sean si han hecho bien el tratamiento o han hecho mal el tratamiento, ¿no? Se incluye a las pérdidas y a los malos cumplidores del protocolo. Mientras que el análisis por protocolo únicamente tiene en cuenta aquellos que han cumplido con el protocolo. Solo se incluyen los participantes que han cumplido con la intervención a las que fueron asignados. En el análisis por protocolo únicamente se incluye a aquellas personas que lo han hecho bien, por decirlo así. Desde un punto de vista gráfico, nosotros partimos de la aleatorización, tenemos un grupo de intervención y un grupo placebo, y en este grupo de intervención tenemos los que cumplen con el tratamiento y los que no cumplen. Y en el grupo placebo lo mismo, vamos a tener un grupo que cumple con el tratamiento y no cumple. Entonces, en análisis por intención de tratar, tiene en cuenta a todos, a los que cumplen y a los que no cumplen. Mientras que en el análisis por protocolo, únicamente se tienen en cuenta aquellos que cumplen, es decir, únicamente tendríamos al grupo de los que cumplen y al grupo de los que no cumplen. Hay que decir que en la práctica, cuando se hace el análisis estadístico, hay que hacer el análisis por intención de tratar. Es lo correcto y lo habitual. Los estudios cuasi experimentales son muy parecidos a los estudios experimentales, a los ensayos clínicos, con la principal diferencia es que la asignación a la exposición no es aleatoria. Esa es la principal diferencia. El investigador controla el factor estudiado, pero no existe aleatorización. Es el investigador también quien dice quién va a cada grupo. La asignación de las intervenciones no se hace de forma aleatoria cuando no es posible o por razones de conveniencia u eficiencia. Tiene más o menos las mismas ventajas que el ensayo clínico, excepto la aleatorización, y lo único que la falta de aleatorización puede ser responsable de ciertos sesgos. Por último, la jerarquía de los estudios epidemiológicos. Bueno, el que más validez tiene son lo que se llama las revisiones sistemáticas o metaanálisis, y luego ya entraría, que no lo hemos visto en este módulo, el metaanálisis es como si cogemos a lo mejor 10, 15 ensayos clínicos,
más o menos todos similares, que estudian la misma enfermedad, que han tenido el mismo grupo de pacientes y demás, y es como calcular una media ponderada de esos 15 estudios. Eso sería un metaanálisis. Tendríamos los ensayos clínicos aleatorizados, los ensayos cuasi experimentales, los estudios de cohortes, primero serían los prospectivos y luego los retrospectivos, los casos y controles, los estudios de prevalencia y por último, los estudios ecológicos. Esta sería la calidad de la evidencia de mejor a peor. Un poco de bibliografía, pues hay un libro muy interesante que se llama Epidemiología aplicada, de Joaquín Dirala, que la verdad es que desde un punto de vista, si queremos estudiar epidemiología, está muy bien, y estos módulos pues nos hemos basado mucho en este libro. Y pues muchas gracias por vuestra atención, y cualquier duda la podemos plasmar en el foro correspondiente. Gracias y buen día.